Muy buenos días. Continuamos, gracias a la misericordia de Dios, reflexionando un poco sobre el texto de los Salmos. Hoy un salmo que es bastante fuerte, bastante tenaz, que nos deja una cantidad de cosas allí en el corazón, donde uno diría, ups, ¿y es conmigo? Parece que sí. Hoy vamos a hablar, vamos a reflexionar, vamos a meditar un poco sobre el Salmo 55. Y lo vamos a hacer, por supuesto, después de agradecer al Señor esta oportunidad maravillosa de haber despertado, después de tener la fuerza de querer acercarnos al Señor, después de agradecerle por todo, todo, por todo, demos gracias a Dios. Clamemos y entreguémonos a Él para que sea Él quien nos guíe, nos oriente, nos ministre, nos revise, ponga en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Nos dé la disposición de revisar nuestro comportamiento, nuestra cotidianidad, que el Señor nos permita caminar conforme su designio, conforme su ley, conforme su palabra, agradeciendo por nuestros seres amados y aquellos que nos aman, clamando para que el Espíritu Santo more en nosotros, nos ilustre, nos guíe, nos ministre, para que no sea nuestro egoísmo y el mundo quienes dirijan nuestra vida, sino el Espíritu Santo, Señor, que seamos dignos portadores del Espíritu Santo. Padre, a ti sea la gloria y la honra por todos los siglos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Muy bien, les decía que este Salmo 55 es un poco fuerte y es un poco extenso, es un salmo que tiene más o menos 23, 24 versículos y es un salmo que da respuesta a qué pasa, qué ocurre, por qué a la gente mala a veces le va bien y a la gente buena a veces no le va tan bien. Concretamente, define o establece cuál es el final de estos dos grupos de personas y ratifica tres de los elementos que tanto hemos disertado en este ministerio. El primero es saber quién soy yo, el segundo es saber quién es Dios, el tercero es saber que andar en las cosas de Dios no es un camino rosado lleno de arcoíris y de unicornios, sino por el contrario, puede ser bastante difícil. Iniciemos pues. Veamos entonces el Salmo 55, una plegaria de David pidiendo la destrucción de esos amigos traicioneros, de esos amigos que viven en el mundo. Eh, es un salmo al músico principal en Neguinot, Masquil de David. Recuerde Masquil, instrucción de David. Antes de dar lectura al salmo a la palabra de Dios, cuando lo estuve estudiando, lo estuve preparando, eh, fuerte, fuerte. Parecía estar describiendo el funcionamiento de la alcaldía de Medellín, parecía estar describiendo el gremio en el que pertenecemos, el gremio profesional, parecía estar haciendo una descripción muy detallada de cómo se mueve hoy día el mundo. Ya cada uno establecerá a qué se le parece o qué le describen, o si por el contrario, nada que ver con usted y con su mundo. Usted decide. Veamos, Salmo 55 de la versión Reina Valera, revisión 1960. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo.
por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Selah. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará que siempre, no dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Como quien dice, con que así es la cosa. Pues mis muy queridos, todo parece indicar que así es la cosa. Y si nos fijamos, esto da una serie de recomendaciones de parte de David, recomendaciones que, reitero, en este ministerio han sido bandera. Y la primera de esas recomendaciones que se da es bien simple. Ore, ore y ore. Pero en cambio, cuando no quiere orar, entonces, cuando no quiere orar, simplemente ore. ¿Eh? ¿Lo vio? Ore. Y mire qué tan tremendo lo que dice aquí. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Versículo 17. Por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, todo el día. Ore, ore y ore más. Mire que la palabra es orar, no es rezar. Rece, rece. No, no, no. Rezar es otra cosa, es otra. Eso es lo mismo, eso es sinónimo. Ah, ok, como quiera, no vamos a entrar en esa disertación. Primera instrucción clara y contundente. Clara, contundente. Ore. Y cuando usted
ore, Dios lo va a escuchar. Y mire qué tan tenaz. Se plantean y se derivan allí dos elementos muy, muy, muy grandes. El primero es que David siente lo que la mayoría de las personas sentimos. Cuando vemos que el mundo se nos viene en patines por una bajada sin saber patinar, ¿qué nos provoca hacer qué? Nos provoca como desaparecernos. Trágame tierra, dice él por ahí. Nos provoca desaparecer y volver cuando ya todo se haya arreglado. Eh, Eso normalmente no ocurre. Dios no te va a quitar de ahí. El problema no va a desaparecer. Si te acuestas a dormir 2 días, cuando despiertes el problema va a estar ahí. Las cosas no se acaban huyendo de ellas. Y David lo plantea aquí de dos maneras tremendas. Primero dice, eh, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. O sea, me voy y dejo el problema ahí. Descansaría. Ok. Y lo segundo es que David plantea una cosa muy dura. David plantea algo que dice, yo prefiero estar solo en el desierto, totalmente solo, que estar acompañado, pero con estos problemas. ¿Lo ve? Moraría en el desierto, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. ¿Y sabe cómo termina moraría en el desierto? Termina con un Selah. O sea, piensa en esto, mediten esto a ver si usted no lo quisiera hacer. Prefiero quedarme solo en el desierto que estar acompañado enfrentando esto. Pero de toda esta situación se deriva algo tenaz. Y es que así David quiera irse volando y dejar el problema, así David quiera irse a el desierto y estar solo, sacarle el cuerpo al problema, evadir el problema, eludir el problema, David lo que hace es algo mucho más grande, y es confiar en Dios. No importa, no importa lo que pase, realmente no importa, no importa lo que pase, David confía en Dios. Y ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. Tanto confiamos en Dios. Vuelve y necesita plan B, ¿así? Porque no lo sabe. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Pues a otro perro con el hueso, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice a Dios rogando y con el mazo dando. La Biblia no dice nada de esas cosas. Lo que sí dice la Biblia es que si oras y esperas en Dios y confías en Dios y crees en Dios, Dios te librará. Eso sí lo dice. Plantea un elemento muy duro adicional a todo esto. Elemento número 2. Plantea un elemento durísimo y que está relacionado con lo que está por allá adelante en un salmo, ya lo repetiremos, y es maldito el hombre que confía en el hombre. No dice desventurado, no dice de malas, no dice a la deriva, no dice poco suertudo, no, dice maldito el hombre que confía en el hombre. Y David establece aquí algo muy tenaz. David dice por allá en el versículo 17, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado si fuera un enemigo, sabía que me iba a hacer daño, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me hubiera ocultado de él, yo sé que no le caigo bien, ese me va a buscar la caída, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar.
¿Usted en quién tiene depositada su confianza? Y ojo, aquí hay una línea muy delgada. Aquí hay un hilo de nylon súper delgado, prácticamente no se ve. Ah, sí ve que la Biblia dice que uno no puede confiar en nadie. Ah, sí. Venga, la Biblia no está diciendo manténgase encerrado en una urna de cristal, no se meta con nadie, no hable con nadie, porque la gente es mala, mala la gente. No, la Biblia no dice eso. Puede que usted no viva de la gente, pero vive con la gente. Así usted no quiera, tenemos el alcalde que tenemos el presidente que tenemos el jefe que tenemos los hijos que tenemos los padres que tenemos los amigos que tenemos. Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. El problema, como decía, y me permito traer una frase del capitán Jack Sparrow, decía, el problema no es el problema es tu actitud frente al problema. Y no es bíblico, ni Jack Sparrow tiene nada que ver con la Biblia, lo tengo muy claro, pero la Biblia nos da un mensaje muy contundente, similar. El problema no son los demás, el problema es la actitud que como hijo de Dios asumes frente a los demás. ¿Lo cogió? Ese es el problema. ¿Vas a dejar que Dios haga justicia o vas a hacer justicia por tu mano? ¿Vas a dejar que Dios haga el juicio o vas a hacer tú el juicio? ¿Vas a armarte en contra de los otros o vas a dejar que Dios cobre venganza? Romanos 12, no os vengáis vosotros, hijitos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu actitud frente a los demás? ¿Los demás son malos, podridos? Oh, sí, claro, no hay duda de eso, pero ¿quién eres tú para juzgar, para hacer justicia respecto a ellos? ¿Quién eres tú para prevenirte? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Martín Lutero tenía una frase muy especial, esa frase es de Martín Lutero, no es de la Biblia. Insisto, hoy hay muchas anécdotas que no son bíblicas, pero que sirven. Martín Lutero decía, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Lo que la Biblia nos plantea por todas partes es que el mundo está mal, el mundo está podrido, estamos llenos de maldad, rodeados de maldad, pero nosotros no nos dejamos contaminar de esa maldad. ¿Me hago entender? Nosotros no podemos ser parte de esa maldad. Estamos en la maldad, pero no somos maldad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿La cogemos? Somos parte del mundo, pero no somos del mundo. Y la única manera en que reflejamos eso es reconociendo a Dios como Dios y reconociendo a nosotros como nosotros. Y Dios es el Señor, Él todo lo puede. No necesito hablar con un concejal o hablar con un político para que me dé un contrato. Dios dice que Él me va a proveer. No necesito hacer un torcido en un negocio para poder adquirir un dinero porque la plata está hecha y es que buscarla. No, necesito ser diligente,
ofrecer mi trabajo con dignidad, hacer mi trabajo con un profundo amor, dice la palabra, hacer las cosas como si fueran para Dios, no para los hombres. Que Dios se encargará de todo, déle la gloria y la honra a Dios. Deje de estar dándole gloria y honra a los hombres. Los hombres somos torcidos por naturaleza, y no me refiero al género, las mujeres también son torcidas, a veces mucho más que los hombres. La especie humana es torcida por naturaleza. Queremos sacar ventaja de todo. Queremos ir un lugar adelante. Queremos llegar primero. No queremos cumplir la norma. Eso es para los bobos, para los tontos. Nosotros vamos más adelante. Eso es lo que dice el mundo. Los que no pertenecemos al mundo, los hijos de Dios, decimos, Señor, tú obras. Yo estoy aquí. Estoy haciendo mi parte. Estoy siendo diligente. Estoy orando. Tú conoces mi situación. Tú obras. Tú moldeas. Yo estoy ahí. Tú haces, tú ordenas, yo obedezco. Y si no puedo obedecer, pido perdón y vuelvo a empezar. Tercer elemento que plantea este Salmo 51. Tremendo, tremendo este tercer elemento. Dice a partir del versículo 19, Dios oirá. ¿Qué oirá? Mi clamor, mi oración, dice, Dios oirá y los quebrantará luego. ¿A quiénes? A los enemigos, a los del mundo, a los que hacen las cosas tratando de generar esa ventaja, a los que tratan de estar siempre un paso adelante, incluso de Dios. Esto es una cosa tremenda. ¿Mm? Tremenda, tremenda. Dios oirá. ¿Qué oirá? Mi clamor, mi oración. Recuerde cómo empezaba el Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración. Dios oirá. Y aquí hay algo muy importante. Eso quiere decir que los que son del mundo, los que van un paso adelante, entonces esos están condenados. Sí y no. Ujú. Sí, si siguen en esa actitud. No, si son capaces de escuchar el Evangelio y cambiar. Ahí dice, clarito dice, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Si Dios es Dios, le tememos. No es miedo, es temor reverente a Dios. Dios todo lo puede, Dios es todopoderoso, Dios es el creador, Dios es el dueño del anuncio, del aviso. Dios es Dios. El problema no es pecar porque me da miedo de la represión que Dios pueda tener contra mí. El problema es pecar porque me aparto de Dios, no porque me vaya a castigar. Pues, eso es humanizar demasiado a Dios. Claro que hay un castigo y hay una consecuencia, por supuesto que lo hay, pero no peco porque no quiero estar apartado de Dios, porque si peco me separo de la gracia de Dios. Eso es temor reverente. No es miedo de que voy a hacer algo malo y Dios me va a castigar. Hay muchas creencias y muchas iglesias que utilizan esto para manipular. Le invito a que lea sobre las cruzadas, le invito a que lea sobre eh, las indulgencias, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a hacer más comentarios sobre eso. Pero bueno, dice allí en el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y el que hará, te sustentará, te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Comprende la trascendencia de esto? El fin de estas personas que viven conforme
al mundo, pertenecen al mundo, están en el mundo, son del mundo. El problema de ellos es que irán al Seol, irán a perdición. Y dice, para finalizar el Salmo, dice que los hombres sanguinarios engañadores no llegarán a la mitad de sus días, no llegarán a la mitad de sus días. Y aquí hay algo que me impactó mucho y es la última parte de este versículo 23, donde dice, no llegarán a la mitad de sus días, pero yo, ¿sabe qué estaba esperando yo que dijera? Cuando lo leí, yo estaba esperando que dijera, pero yo sí, claro, yo sí voy a llegar, ¡va! Ahí dice, vea, y no, no dice eso. ¿Sabe qué dice? Pero yo en ti confiaré. No dice que los demás se van a morir antes y yo no, no, yo también me puedo morir antes. Tal vez hasta pueda morirme primero. Pero lo que sí dice es que pase lo que pase, en ti confiaré. ¿Me hago entender? ¿Vio la importancia? ¿Vio la trascendencia? Yo en ti confiaré. Mis muy queridos, mis muy amados, tremendo. Salmo 55. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre, que el Señor les fortalezca. ¿Y usted en quién confiará?